cómo reconocer un riñón, cómo valorarlo, cómo describirlo, tanto sus diferentes partes, la médula, la corteza, las pirámides, hasta las columnas, podemos visualizarlas dentro de la ecografía de tipo renal, ¿ya? Entonces, entrando al tema del trauma renal, estas lesiones pueden ser tanto cerradas o penetrantes, también puede ser de tipo abierta. Vamos a clasificar estas lesiones como lesión leve, grave, catastrófica, pulsión, de hacer la salida directamente. Después se pueden ser de tipo hipoecogénicos o heterogéneos. Como su anterior compañía, aparte, digamos, cuando estamos hablando de algún tipo de sangrado, estas van cambiando según el tiempo que pertenezca la sangre, porque cambia. Pues si es de forma aguda, puede ser de tipo hipoecogénica, y en caso de que sea de horas, puede ser de tipo hiperecogénico con algunas ecogenicidades dentro, entonces son heterogéneos en algunos casos. La ruptura de cápsula o laceración se ve como unos defectos de tipo lineal, ¿ya? Entonces no hay una inconsistencia en la pared lisa, entonces hay una abertura, la cual nos indica ruptura de cápsula. Pero siempre esta ruptura va acompañado de algún tipo de colección líquida, puede ser perirenal o dentro de la fosa hepática o en la fosa esplénica, ¿ya? Los tipos de abulsión, como su nombre dice, totalmente removido el riñón, no se puede encontrar, y los urinomas, que son extravasación de orina generalmente, que son encapsuladas, que son de causa de tipo traumático. También puede ser de tipo iatrogénica en las cirugías. Entonces, aquí podemos ver dentro de estas imágenes una fractura renal en la cual se dice una ecografía de tipo sagital, una longitudinal de un riñón, presenta un desgarro hipocogénico lineal a través del seno renal. Lo que estamos viendo en esta imagen, si vamos a ver, vemos la médula totalmente separada posterior a un trauma, ¿ya? Entonces siempre es importante, para eso es muy importante también que sepan un poco sobre el FAST ecográfico, ¿ya? Esto está un poco más detallado en ese tipo de temas. Actualmente acá vemos un hematoma renal subcapsular agudo, que eso vendría a ser, si pueden ver, es que es un hematoma de tipo hipoecogénico, más hiperecogénico en relación al parénquima renal, más que seguro que puede ser después de unas horas del trauma, que generalmente se ve encapsulado, ¿verdad? No pasa todavía la cápsula renal, se va entre el parénquima y la cápsula. Entonces no hay colección líquida, pero tarde o temprano esto puede tener una ruptura y producir una hemorragia. Dentro de los uréteres es muy importante hacer la valoración completa de esto, aunque en la parte ecográfica no se puede ver, pero en caso de dilataciones sí podemos ver hasta el uréter proximal. El uréter es un conducto que se extiende desde la pelvis renal a nivel de la primera y segunda vértebra lumbar hasta la vejiga. ¿Bien? Mide de 25 a 30 centímetros de largo en el adulto. Estos van a discurrir inferiormente desde los vértices de la pelvis renal, que vendrían a ser aquí, y los ilios de los riñones, y pasan sobre la línea terminal a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas. Entonces, otro signo, un punto guía que nos puede ayudar para verificar que vienen a ser los uréteres, vendrían a ser las ilíacas, ¿ya? En caso de que presentemos dos imágenes de tipo tubulares anecogénicas, podemos hacer el uso de Doppler para así poder diferenciarlo del uno del otro. Se divide en tres porciones, la lumbar, la ilíaca y la pélvica, pero también podemos nosotros describirlo como tercio proximal, tercio medio y tercio inferior o tercio distal, que va determinando eso a nivel de la vejiga, dentro de donde va a formar el trígono vesical. ¿Ya? Acá vemos otro tipo de clasificación, que como les dije, el proximal, el medio, el distal, y la implantación misma del útero vesical.
Los uréteres, entonces la implantación, como les estaba diciendo, es muy importante. Dentro de eso también tenemos varias patologías. La duplicación completa e incompleta, generalmente cuando es una duplicación completa siempre hay, puede ser una implantación de los uréteres a nivel vesical, dentro del mismo, los dos uréteres dentro del mismo, dentro de la misma inserción, o puede ser una lateral y otra posterior. El reflujo anormal e inverso de la orina desde la vejiga, esto va a producir ese tipo de alteraciones. Cuando hay una implantación patológica, produce reflujo. Entonces, esto va a producir diferentes tipos de patologías, como el ureteroceles, que va a ser una formación del saco en la parte terminal del urétero. ¿Y cómo vamos a valorar la implantación? ¿Ya? Entonces, una forma de valorar va a ser con el Doppler color. El jet vesical, como nosotros conocemos, se va a demostrar la salida de los uréteres y el funcionamiento de estas mismas, ya que va a ser la eyección de orina del uréter en la vejiga y se va a representar con un efecto de flujo. Recordemos bien que el Doppler no solamente nos pinta vasos, sino que también lo que nos pinta generalmente es el movimiento, es el flujo. Entonces, si estamos nosotros pensando que el Doppler va a pintar que rojo es arteria y vena es azul, estamos mal. Lo que está pintando es el flujo, puede ser el flujo de salida y el flujo de entrada. Eso es lo que nos pinta el Doppler. Es por eso que es muy importante el Doppler en esta parte de la valoración de la implantación de los uréteres a nivel de la vejiga. Entonces, llamamos jet vesical, la cual, como anatómicamente hemos visto que se implantan en la parte inferior, en el caso de que hacemos un corte transverso, viene el flujo del jet del uréter derecho. A este nivel, si hay una dilatación, podríamos ver la imagen tubular. Y acá vemos nuevamente el jet del uréter izquierdo. Es bastante, hay que tener un poco de paciencia en esta parte porque generalmente después de unos cuantos minutos se va llenando la vejiga y podemos valorar este tipo de fenómenos que ocurren dentro de la vejiga. Por ejemplo, acá ven una imagen, este es un corte transverso, en la cual podemos ver el llenado vesical, bastante claro, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen. ¿Lo pueden notar? Sí. Ya, entonces, este tipo de corte es el tipo endovaginal, en la cual podemos ver, igual podemos valorar la vejiga, y no es necesario también que nosotros podamos utilizar el Doppler. Doppler o no, igual podemos ver el llenado del jet vesical, bastante claro, y se evidencia también que hay otro tipo de alteraciones a este nivel si se dan cuenta. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de vejiga? ¿Alguien que me pueda decir? Se puede encontrar cálculos. Pero miren qué es lo que estamos viendo en la vejiga. Ah, ahí que estamos viendo ahorita. Exactamente, ¿qué es lo que estamos viendo en vejiga? En vejiga es... a ver, a ver. Se puede decir que es el sedimento de la orina, doctora. Barro. ¿Retención? Doctora, ¿una No, retención? ¿Algo? Hay una imagen lineal hiperecogénica, doctora. A ver, ¿dónde está la imagen lineal hiperecogénica? ¿Alguien me puede decir esa imagen? No, todavía. Ahí. ahí. ¿Se refieren a estas? No. No, a la que está a la vertical. ¿Aquí? No, esa es horizontal, la otra. Esa es la Ok. que dicen, no. Entonces, prácticamente estamos viendo una vejiga en la cual estamos viendo cómo ve el llenado Ahí, vesical. doctora. Ese mismo es el jet vesical. No están poniendo atención, ¿no?
Claro, ese es el chorro, pues, doctora. Eso, Exactamente. dice que Ese es sí, el es el chorro, Contenido en la sí, orina. vulgarmente dicho. esa- Sí, exactamente, es verdad. Eso es el llenado vesical, el jet vesical, que no sí, solamente, como les estoy diciendo, no solamente podemos valorarlo con el Doppler. También no es necesario usarlo Doppler, pero sí. En algunos casos esto es bastante visible, pero hay que ser paciente en visualizarlo. Pero se ve otras cositas dentro de vejiga. Como hace ratito el doctor José estaba diciendo, se está viendo sedimento a nivel vesical, porque estas exactamente. imágenes no deberían estar presentes, ¿verdad? Generalmente entonces el contenido vesical de la vejiga debe ser totalmente anecogénico. Y aquí Sí, claramente se ve que hay imágenes o detritos que están flotando dentro y es exactamente. muy fuera de acuerdo al llenado vesical. Entonces, ¿qué estamos sospechando con este tipo de imagen nosotros al verlo? La vejiga. ¿Qué tipo de patología sospechamos al ver nosotros sedimento a nivel de vejiga? Vamos a decir una renal. No, ¿Una cistitis? No. Una ITU, ¿verdad? pucha, tan facilito. Eso es, pero bueno. Detritos. Exactamente. Exactamente, presencia de detritos, entonces estaríamos hablando de una posible ITU, pero nosotros tampoco no lo vamos a diagnosticar. Sí podemos ponerlo como sugestivo a una infección de tipo urinaria y también nos hace falta valorar acá en esta parte la pared vesical, que más adelante lo vamos a ver un poquito más detalladamente, ¿ya? Entonces siempre revisar, no solamente si estamos viendo este chorro, los demás ya se olvidaron de todas las otras alteraciones que podemos encontrar dentro del video, ¿verdad? Entonces hay que poner un poco más atención. Doctora, Entonces, sí, ese sedimento que estamos viendo ahí, poquito como las estrellitas en el ujú. cielo, se puede también presentar en, digamos, en pacientes que consumen muy poca cantidad de agua, ¿no? En días calurosos. A veces hasta la orina mismo sale muy concentrado. Al día hay micciones de uno a veces, por desgracia, ¿no? Por cuestión de trabajo. La verdad es que Pienso, no. He tenido la ocasión, sí, puede ser tú lo dices más que todo por el hecho de las proteínas, por el hecho de la acumulación. La ajá, verdad es que no. Generalmente este tipo de detritos que nosotros visualizamos ya son por tipo de una infección ya bastante fuerte. Si se vende, ya, generalmente el sedimento no debería verse tan fuerte y precogénico. Cuando son, digamos, un paciente que no ha tomado mucha agua, vas a verlo totalmente anecogénico. Es solamente ya, doctor. anormal en caso de que veamos esto y el paciente todo con infección. ¿Ya? Ujú, ya, Dentro de acá vemos gracias. entonces otra imagen en la cual vemos la vejiga en corte transverso y en corte longitudinal. ¿Y qué es lo que podemos ver abajo? Ahí, Dentro de exactamente estas dos. Si estamos viendo esta imagen, corte longitudinal de la vejiga, nosotros ya sabemos la anatomía de la inserción ureteral. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este tipo de imagen? es una dilatación de uréter, Exactamente, entonces vendría a ser una dilatación de ureter, pero como una anteriormente les dije, obstru- obstrucción, sí, aparentemente sí, porque se ve una imagen hipercogénica a este nivel, pero sí, hacemos el mismo exacto, paciente con el corte longitudinal y no vemos tal imagen, ¿verdad? sí, Entonces podemos incluir lo que puede ser una asa intestinal, gases que están presentes y nos pueden dar algún tipo de artefacto o imagen que podamos equivocarnos, hacer la descripción correcta. Entonces, cuando ustedes doctora, pero una dilatación tiene que hacerlo tanto en corte longitudinal como transverso para valorar correctamente. sí, pero para hacer asa no dan la característica, ¿no? Cuando están unas asas llenas de heces, sí dan una característica de un aspecto nodular, un aspecto tal vez por la parte superior hiperecogénica, pasa. Eso sí podemos verlo, apreciarlo. Cuando sobre todo haces la ecografía de tipo transvaginal, puedes encontrar asas intestinales llenas de heces
en la cual te puedes confundir con algún tipo de nódulo o masa, ya en anexo. Cuando estás buscando ovarios, se puede confundir. ¿Tiene ese tipo de aspecto? En algunos casos sí, cuando está llenito de heces. Y podemos valorarlo de esa manera. ¿Ya? Ahora, en esa Pero, parte de la dilatación ureteral hay Ujú. una imagen hiperecogénica. ¿Eso podría ser un lito? Al lado derecho. Esta es la de aquí, ¿verdad? No, la otra. Al lado derecho. No, no, no. De la misma imagen, ujú, aquí. Ya, De la esta, misma de la imagen. primera imagen, ah, ahí, Ahí sí. a esta parte tú me Sí. dices, ¿verdad? Ujú. sínfisis del Eso pubis. por, no, generalmente la sínfisis del pubis me daría una sombra completamente fuerte, solamente vendría a ser hiperecogénica, pero que es un tanto hipoecogénica, ¿verdad? Esto podríamos confundirlo, puede ser que sea un paciente varón, puede ser la próstata, solamente podríamos valorarlo si hiciéramos otro tipo de corte cuando estuviéramos haciendo una introducción del transductor hacia la pelvis, ¿ya? Entonces esto podría ser más que todo la próstata, pero no un corte correcto. ¿Podríamos confundirnos con eso? Sí, también. Bueno, Si se dan cuenta aquí, se valora un poco. En el corte tanto longitudinal, tampoco podemos ver el útero para decir que es un paciente de tipo femenino, ¿verdad? Entonces, no es un corte exacto, solamente para valorar los uréteres. Tendríamos que todavía revisar, ¿ya? Entonces no sabemos totalmente si es un masculino o femenino, pero más que todo parece masculino por esta imagen que ustedes ven aquí. Puede ser que tenga una calcificación dentro de próstata, que es muy común en pacientes adultos. ¿Tenía alguna duda? Sí, hay una duda, pero no es tan buena la duda. Igual, pregunte, no se preocupe. No, está bien, Acá doctor. estamos para resolverla. ¿Ya? Entonces, en esta imagen, como estamos viendo, acá hay una dilatación solamente unilateral del lado derecho, pero aquí en esta imagen de abajo podemos encontrar los dos uréteres dilatados, presentan como posibles quistes también en caso de que estemos viendo una paciente femenina, unos posibles quistes en corte transverso, pero ya en corte longitudinal podemos ver que es una imagen tubular, ¿ya? Entonces, muy sugestivo de un uréter. Y en caso de que veamos dos tipos de imágenes tubulares que podrían corresponder a una de las ilíacas, sería lo correcto utilizar el Doppler para poder diferenciarlas. ¿Ya? Entonces vamos a seguir, acá vemos una nueva en la cual tenemos una dilatación ureteral en la cual igual nos produce, digamos, nos pinta el Doppler en caso de que hay un reflujo o un jet. ¿Ya? Entonces el llenado, mira que va llenando y vuelve nuevamente. El reflujo vuelve. Entonces, esto también nos ayuda mucho para la valoración si es que presenta un reflujo. Esos reflujos generalmente están muy asociados a las infecciones de tipo urinaria. Entonces, aquel paciente que tiene este tipo de patología cada vez va a venir con ese tipo de sintomatología. Vemos aquí una imagen. Entonces, estamos viendo vejiga. Sí, ¿Y qué es lo que ven dentro de vejiga? una sondita. Una imagen. ¿Están seguros que es una sonda? Claro, habrá que ver, pero da la imagen de sonda, ¿no? Por el globito. Bueno, Es un ureterocele, ¿ya? Es verdad que pueden hacer un diagnóstico erróneo en caso de que venga un paciente con sonda, pero creo que es más fácil ver al paciente que ya está con su sondita, ¿verdad? Y así directamente decimos que es sonda, pero a veces hay pacientes que vienen calladitos, otros entran con su sondita o su colector de orina escondidos debajo del pantalón y no te dicen nada, hasta que tú haces la ecografía y puedes ver una imagen parecida tanto en sonda, pero generalmente la sonda no debería tener este tipo de movimientos, si se dan cuenta. Tampoco debería tener flujo, ¿verdad? ¿Ya? Así es. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay un flujo, está produciendo el jet vesical. Entonces, miren cómo es esta imagen, un tanto de tipo quística, redondeada,
va y aumenta de tamaño, y eso es debido a la entrada al llenado vesical. Entonces, este sería una patología de ureterocele. Es un poco complicado confundirse a veces. Entonces, vemos nuevamente, generalmente va a nivel de la inserción de los uréteres, y cuando hablamos de un balón, nosotros lo vemos generalmente al medio. Tampoco está cerca de pared porque si no estaría mal colocada. Algunas veces está un poquito más al medio, un poco más abajo, pero no va a cambiar de tamaño, se mantiene. Es más fijo a comparación del ureterocele. La vejiga. La vejiga entonces es un órgano hueco, músculo membranoso, que recibe a la orina de los uréteres y la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la misión. Eso es algo de básico que nosotros ya sabemos. Se encuentra detrás de la sínfisis del pubis y delante del recto, por encima del suelo de la pelvis y detrás de la próstata y por debajo del útero. La capacidad máxima es de 2 a 3 litros y la cantidad de orina que provoca el deseo de orinar es aproximadamente de 125 en los varones y 350 en las mujeres. Entonces, la capacidad de orina es un poco más grande en las mujeres que en los varones, cuando es la capacidad de aguante, entonces. Su cara anteroinferior aplica la sínfisis del pubis y se separa por el espacio prevesical, ya, de la pelvis, y su cara posterior está en contacto con las vesículas seminales y los conductos deferentes. Es importante saber esto del tipo de la anatomía en cuanto nosotros nos vayamos a hacer el tipo de ecografía tanto ginecológica como tipo prostática. Entonces tenemos que saber cuál es la posición normal de la vejiga para así nosotros guiarnos, porque en el tipo transvaginal a veces el ginecólogo te pide que revises también la uretra, y podemos revisar la uretra y la entrada, digamos, de la uretra hacia la vejiga si hay algún tipo de obstrucción a ese nivel, en la parte transvaginal. Es bastante fácil y se ve muy detalladamente. Ya, en la parte prostática siempre tenemos que ver que la vejiga esté totalmente llena, porque eso nos va a llevar, digamos, como una ventana acústica para una valoración correcta. Entonces, ¿cómo vamos a examinar al paciente cuando nosotros revisamos vejiga? En un corte longitudinal y transverso. Entonces va a ser a través del abdomen inferior y ocasionalmente con el transductor angulado en dirección cefálica o caudal. ¿Ya? Entonces podemos un poco angular nuestro traductor hacia adentro para nosotros poder hacer una mejor visualización de las vejigas, tanto entonces de tipo longitudinal como transverso. La medición del volumen vesical. En muchos ecógrafos, sobre todo los antiguos, no sé si alguien está trabajando con algún tipo de ecógrafo, hay ocasiones en las cuales no nos permite medir el volumen correspondiente. Hay a veces el volumen de 2 medidas, pero no el de 3 medidas. Entonces hay una manera de cómo nosotros podemos medir manualmente, y ese vendría a ser el volumen de acuerdo a la distancia longitudinal por distancia antero-posterior y por distancia transversa. Todo el resultado se lo multiplica por 0.5. En algunas literaturas está con 0.52, 0.55 y en otras 0.56. Por lo general yo siempre utilizo el volumen de 0.52 para yo tener una medida un poco más exacta. Pero vamos a hacer algo. Hagamos una prueba. ¿Alguien me puede sacar el volumen? Si estamos correctos con esta medida. Con 0.5. A ver, quiero que saquen estas medidas. ¿Ya? Entonces, en corte longitudinal, que vendría a ser, si no me equivoco, su longitudinal de este tipo de medidas, sería de 3.7 por un diámetro antero-posterior que vendría a ser 7.6 y un diámetro transverso de 8.9. Entonces sacamos las medidas. ¿A quién le salió? ¿Cuánto dijo longitudinal, doctora? 3.7. Longitudinal, no creo, 3.
De acuerdo a esta imagen. De acuerdo a esta imagen. Ahorita les voy a explicar el por qué. ¿Ya? Por 7.6 por 8.9. Entonces, por 0.5, entonces tenemos un volumen aproximado de 125, ¿verdad? 125 según lo que estamos sacando las medidas correspondientes. En la medición de los volúmenes siempre va a haber un problema. Que nosotros medimos mal los bordes tanto longitudinal como transverso. Y ahorita les voy a decir el motivo. Pero quiero que sepan esto. Cuando ustedes hacen una ecografía de tipo renovesical, sobre todo la tipo renovesicoprostática, el volumen premisional tiene que ser mínimo de unos 125 ml. Menor a eso no se puede valorar un residuo postmisional. En algunas literaturas consideran que el volumen postmisional debe estar menor al 20% del volumen premisional, pero es muy sugestivo. Entonces, nosotros tenemos aquí en estos volúmenes, que las cuales va a ayudar bastante, para que tengan aproximadamente una idea de cuántos son los ml, dependiendo, ¿ya? Entonces, se los va a hacer de acuerdo a una clasificación. Si tenemos un volumen premisional de 350 ml y el postmisional está menor a los 30, entonces se considera despreciable. En este caso, muy escaso. No es nada asociado a algún tipo de patología obstructiva. Si estamos viendo que el volumen postmisional es de 30 a 80 ml, entonces lo consideramos pequeño. Mayor a los 80 hasta 150 ml, moderado, 151 a 300, acentuado, y mayor a 300 ml, o sea, casi nada que haya eliminado, se considera muy acentuado. Es muy importante, gracias a eso nosotros podemos valorar si es que hay algún tipo de obstrucción, sobre todo en los pacientes masculinos que tienen hipertrofia prostática benigna. ¿Ya? Entonces con eso nosotros vemos, aparte de valorar la próstata, si está produciendo obstrucción a nivel de los conductos. ¿Ya? Entonces, si recordamos bien esta imagen, para hacer nosotros la valoración del volumen correctamente con los diámetros correctos, como vimos anteriormente, la longitudinal en la anterior imagen era de 3 algo centímetros, que para mí está muy, muy irregular, ¿verdad? No debería ser una longitudinal de ese tamaño. Claro, sí, eso era mi sospecha. Exactamente. ¿Por qué motivo? Si nosotros vemos esta imagen en corte longitudinal, vemos que esta es la anatomía correcta. Entonces, no es una imagen de una vejiga totalmente recta, entonces un tanto angulada, ¿verdad? Entonces nosotros nuestra corrección en la parte de la medición del volumen, tenemos que hacer entonces las distancias. Tanto en longitudinal se tiene que medir la parte más ancha y la anteroposterior, desde, por ejemplo, acá tenemos nuestro punto guía que vendría a ser el útero, desde la parte anterior del útero hasta la siguiente pared vesical. Entonces, aquí yo les tengo otra muestra. Si yo mido de esta manera, me sale un volumen aproximadamente de unos 116 cc. Pero ¿qué pasa si yo mido de la diferente manera? Me da un volumen un poco más alto. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? En esta imagen de aquí, yo lo que estoy haciendo es una medida incorrecta. ¿Ya? Incorrectamente esta medida nos da un volumen misional, entonces voy a yo pedir al paciente que siga tomando más líquido cuando ya la paciente ya no puede más, porque ya está dentro de los 300, cerca de los 300 ml. Básicamente, esta es la medida correcta. Entonces, un corte tipo longitudinal, ustedes tienen que hacer tanto la medida longitudinal superior o caudal e inferior, y la anteroposterior, anterior a la pared vesical y posterior, cerca de la pared anterior del útero. En este caso, igual de esta medida se va a ver en un paciente masculino. Son las medidas correspondientes para sacar un volumen más exacto, ¿ya?, de la orina. Entonces, en transverso solamente se hace en la medición una sola medida. Si ustedes hacen la otra medida, les va a salir un tanto alterado, va a ser que hasta el volumen
postmiccional les quede bastante despreciable cuando sí hay una obstrucción, puede ser leve o puede ser poco acentuado. Doctora, una pregunta. Ujú. Hay algunos autores que toman el eje más largo Exactamente, para sí, la medida. para El las medidas. longitudinal, para la medida longitudinal hay que buscar el eje más largo, más amplio que se puede dar, ¿no? Sí, exactamente. Si se han dado cuenta, no sé si han visto otro tipo de literatura, generalmente hay muchos que lo miden de esta manera, ¿verdad? No sé si lo han visto. Yo he visto muchas literaturas en las cuales lo miden el volumen de esta manera. En corte transverso hacen dos medidas, antero-posterior y transverso. Pero por lo general, Sí. si nosotros hacemos una medida dentro de los ejes longitudinal de acuerdo a la anatomía, porque de acuerdo a la anatomía estamos haciendo una medida longitudinal correcta, y una anteroposterior también correcta, nos da un volumen un poco más exacto, a diferencia de las otras. Es por eso que ustedes se tienen que valorar en parte de la anatomía normal, que nosotros ya conocemos. De acuerdo a esas medidas, ustedes van a sacar el volumen más correcto en CC. Yo les sugiero este tipo de medidas. Hasta en la parte del riñón se han visto que hay otro tipo de medidas en la cual en corte transverso se hacen dos tipos de medidas, tanto transverso como anteroposterior, y solamente en el longitudinal hace una sola medida. Eso ya son un poco más actualizados, pero todavía seguimos utilizando el método antiguo. Pero no hay mucha valoración más que todo en la parte del volumen, sino más que todo en la parte de los diámetros. Eso en la parte de riñón. Pero en vejiga tenemos que sí o sí valorar correctamente el volumen, porque estaríamos dando un diagnóstico erróneo cuando hacemos una valoración postmiccional. Dentro de las patologías, a nivel vesical podemos encontrar la agenesia vesical, que eso ya lo detectamos en las ecografías prenatales, en las obstétricas, ya se puede diferenciar múltiples patologías. Las duplicaciones, que vienen a ser muy anormales, ese tipo de patologías, que son duplicación vesical, puede ser por pliegue peritoneal, puede ser completo o incompleto, puede verse como una imagen que presenta una vejiga con un septo interno bastante grueso. Cuando es completo se evidencia dos tipos de vejiga. El tabique interno se divide la vejiga completa o incompleta, y también puede ser por una banda transversal del músculo que divide la vejiga en dos cavidades. No es muy visto este tipo de patología, pero es bueno que ustedes sepan que puede haber una duplicación vesical. Otra de las patologías también que podemos encontrar a nivel de la vejiga vendría a ser la estrofia vesical, que eso también ya se hace un diagnóstico a nivel prenatal en la ecografía de tipo obstétrica. Podemos ver una masa sobresaliendo posterior a la región pélvica del feto, y cuando nace el feto ya directamente ya se puede valorar completamente, aunque este tipo de patologías tiene otras patologías adyacentes, ¿ya? Entonces la atrofia vesical puede presentar también ano imperforado, puede presentar alteración a nivel de la columna vertebral, puede presentar poliquistosis renal también dentro de las patologías, pero eso ya vendría a ser en la parte obstétrica. Entonces, también tenemos otras patologías en las cuales nosotros sí vamos a poder valorar en las señales infecciosas inflamatorias, los divertículos, pólipos y neoplasias, y también las litiasis. Esas sí son patologías que nosotros vamos a poder describir y vamos a poder hacer una conclusión correspondiente de la vejiga. Y son las más vistas también. Dentro de los procesos infecciosos vamos a tener engrosamiento de la pared vesical. Se considera un engrosamiento normal dentro de los 3 milímetros cuando la vejiga está distendida, y menos de los 5 milímetros para una vejiga poco distendida o vacía. En algunas literaturas también se corresponde a partir de los 4 milímetros, y hoy otros dicen a partir de los 5, mayor a 5 ya se considera una vejiga engrosada cuando no está distendida, cuando está vacía. Entonces podemos valorar aquí directamente una vejiga que
a pesar de que está distendida, se ve que hay un engrosamiento bastante claro de la vejiga. Y aquí ha disminuido un poco, la cual más parece este tipo de vejiga, un tipo de vejiga tipo neurogénica, por el engrosamiento bastante fuerte que presenta en las paredes. Y en la postmisional ve que no ha bajado casi nada. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro tipo de imágenes. Se hace la valoración, yo considero que se hace la valoración de la medición en un corte transverso de la pared vesical, pero en la parte superior. ¿Por qué motivo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué yo considero que es mejor hacer la medición en la parte superior de la vejiga que en la parte inferior? Por la misma ecotextura de la composición de la vejiga, ¿no? La Por la musculatura. gravedad que tiene. La gravedad, hay algo, hay Por una el refuerzo palabrita. acústico posterior que puede dar las equivocaciones. Sí, exactamente. De acuerdo a ese refuerzo, yo puedo estar midiendo una pared vesical un poco más engrosada, porque recordemos que es hiperecogénica, tanto la pared, y el refuerzo me ayuda un poquito a engrosarlo, ¿verdad? Entonces, lo aconsejable es hacer la medición correspondiente en la parte superior del corte transverso de la vejiga. Si ustedes hacen más abajo, pueden equivocarse, pueden darle 1 milímetro de más y diagnosticar una vejiga de pared engrosada, que puede ser muy sugestivo a un proceso infeccioso como la cistitis o una ito. Y aquí es lo que estábamos viendo hace rato, ¿ya? El sedimento vesical. Este sedimento se va a presentar como imágenes de tipo ecogénicas. Exacto, ¿ves? Como así como la noche estrellada de la hepatitis, parecida, pero que Exactamente. tiene bastante movimiento. parecida. Son móviles, parecido, ¿verdad? Entonces, pero en este caso son móviles, están en un contenido tipo anecogénico. Móviles dentro del contenido vesical como cielo estrellado directamente. Se va a asociar a un engrosamiento de la pared vesical, está muy asociado. Entonces los dos generalmente van a ir juntos y es muy sugestivo a una patología, la cual nosotros llamamos colecistitis, que vendría a ser por la ITU, ¿verdad? Entonces es muy importante el paciente que te viene con una referencia, un diagnóstico presuntivo de una ITU, revisar siempre la vejiga. Te van a pedir una ecografía tipo abdominal, pero tú siempre tienes que revisar vejiga cuando tienes ese tipo de diagnóstico. Otras patologías que nosotros vamos a poder ver son los tumores, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de tumores, la cual tampoco lo vamos a clasificar, puede ser un carcinoma maligno, puede ser benigno, no. Al igual que esto, tiene la clasificación, si es carcinoma va a ser patología. Entonces, generalmente esto se detecta en caso de que el paciente tenga hematuria, puede tener algún tipo de proceso de obstrucción. Entonces, el paciente viene para una revisión renovesical. Como les dije, preparen a su paciente con bastante líquido. El 90% va a corresponder a carcinoma de células transicionales. El 5% de estos tumores son de tipo escamosas, muy asociadas a vejiga neurogénica o enfermedades inflamatorias crónicas de la vejiga. Son 3 veces más frecuentes en varones de edad media y en ancianos. Y surge esto en la pared posterior, en la región del trígono, y tiene forma polipoidea extendida hacia la luz de la vejiga. Entonces, este tipo de tumores generalmente se van a encontrar posterior a la pared vesical, ¿ya? Entonces, no en la parte anterior. Y como dice, es bastante frecuente en varones de edad avanzada. Puede ser a partir de los 50 en adelante, se puede ver con una imagen pequeña, que posteriormente tiene que hacerle seguimiento y ver si es de bordes irregulares, si son de bordes totalmente redondeados. Generalmente aquellas masas que nosotros vemos en vejiga de bordes irregulares, aparte que está con una vascularización bastante fuerte, esta vascularización puede estar presente, puede rodear, puede ser a próstata, puede ser a colon, puede ser, si es mujer, puede ser a útero. Entonces, puede ya estar dominando todas esas partes. Entonces, acá vemos una imagen de vejiga, la cual vemos una masa o un nódulo de tipo más que todo hiperecogénico,
que está apegada en la parte posterior de la vejiga. Entonces, sus delimitaciones son bastante redondeadas, más pareciera un tipo de pólipo bastante grande, que posiblemente puede estar teniendo, presentando algún tipo de obstrucción también. Habría que hacer las valoraciones más correspondientes. Entonces, yo les muestro este video y quiero que vean dónde está la alteración. Para que los voy a ayudar, este es un corte tipo transverso de la vejiga. ¿Alguien ve algo? Y ya se visualiza la masa ¿Dónde? a nivel Ahí está. A nivel Derecho, izquierdo, En la, central. izquierdo. no, central abajo, Inferior derecho. inferior. Inferior de inferior. Sí, sí, inferior derecha. Inferior derecha. Inferior derecho. Ya, entonces estamos viendo una imagen hiperecogénica, bastante pequeñita. ¿Ustedes consideran un borde irregular? ¿Regular? ¿Cómo lo ven los bordes? Irregular. Irregular. Irregulares. Irregulares. Y si se dan, Irregulares. muy bien, y si se dan cuenta, acá hay otra Tiene imagen su bastante, hijito. tiene su hijito, muy bien dicho. Entonces, todavía es pequeña, vamos a todavía como diagnóstico podemos poner, o como conclusión podemos poner que es una imagen polipótica. Otros me dijeron en la parte central, ¿verdad? Claro, ¿qué se ve entonces, doctor? pareciera, Vamos a ¿no, ver en la doctora? parte Ahí, central. Más adelante. La primera imagen se Ahí, veía Ahí, 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 esa ahí, imagen. doctora. Esa Ahí en Esa el imagen, imagen, ¿verdad? doctora. Esa Ahí, imagen. bien central. Ya. ¿Quién dice Inferior. que es un tumor? A ver, hay que moverlo un poquito. Ah, Pareciera que fuera por el borde definido que tiene. Ya. ¿Y si yo les digo que es un paciente varón? sería próstata. Era la próstata. Exactamente. Es una La próstata próstata. y directamente a la vista se ve que es una próstata que está bastante aumentadita de tamaño, ¿verdad? Sí, porque con el movimiento ya se va a desaparecer. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no estemos diagnosticando la próstata como un tumor, y entonces lo asustan hasta el paciente más, ¿ya? Eso es muy si es importante. femenino, es tumor, ¿no? Si es Eh, masculino, tiene que ser próstata, no hay dónde perderse. No siempre, porque No también puede siempre. ocurrir, no siempre, porque si estamos haciendo un corte transverso, también podemos ver una imagen un tanto nodular, pero con un centro ecogénico que podría ser el útero en corte transverso, sobre todo aquellas pacientitas que tienen útero retroverso, nos pueden asimilar el cervix, ¿ya? Padeciendo que ser una masa tumoral también. ¿Ya? Ese es en la ecografía, entonces, de tipo abdominal, nos puede dar ese tipo de fallas, podemos diagnosticar mal también. Y hay que hacer entonces, en esta ecografía, lo que nos faltaría era hacer un corte longitudinal para estar seguros que estamos hablando de la próstata, o si es útero, en caso de mujer, ¿verdad? Entonces no solamente hacer un corte, tenemos que hacer los dos cortes y valorar bien si estamos hablando de una masa que está que viene de vejiga o viene de otro tipo de lugar. ¿Ya? Para hacer útero es muy adentro estaría, doctora, para hacer útero. Próstata puede ser, el útero se Claro, ve un poquito diferente. este es directamente próstata. Es próstata. Yo les decía, en caso de que pueda ser útero, puede tener su centro ecogénico en su interior, que eso vendría a ser ya la cavidad endometrial. Ya con eso nos podemos valorar directamente a esta mujer. Pero obvio, yo creo que cuando lo vemos al paciente sabemos si es niño o niña, ¿verdad? A menos que son de los que están con cambio. Ahí está también Ahí muy está otro. bonita esa imagen. Aquí vemos el mismo paciente con una imagen de corte tipo transverso. Acá está parte de la próstata. No estoy viendo la próstata, más que todo la imagen, la masa tumoral. De la próstata. Exactamente, que solamente presenta una pequeña irrigación. Es muy poco vascularizado, no presentaba vascularización profunda. Periférica, ¿no?
Sí, un tanto periférica, muy escasa, la verdad. Entonces, más que todo, este vendría a ser un pólipo de acuerdo a la vascularización. En caso de que sí estuviera del todo vascularizada, ahí ya me lo pasaría directamente con el oncólogo. Maligno. Exacto. Tiene Porque todas las características del pólipo, ¿no, doctora? exactamente. Y cuando es muy vascularizado, muy sospechoso de algo maligno, ¿ya? De malignidad. Entonces, este es bastante obvio. Y como les decía, dependiendo del tipo de la masa, vamos a encontrar los diferentes tipos de estadio. Puede ser un nivel de superficial que va progresivamente implantándose, hasta llegar hasta el peritoneo en algunos casos, en útero puede llegar hasta útero en algunas pacientes femeninas y otros hasta intestino. Entonces eso hay que valorar. Siempre que vean una imagen tanto nodular en vejiga, por favor pongan Doppler para ver si es que hay profundidad, la vascularización está muy profunda o no, si está comprometiendo otro tipo de órganos. Es importante usar el Doppler. En caso de que lo tuvieran, yo sé que hay algunos equipos que no presentan Doppler, pero siempre sugerirlo por lo menos. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen en la cual está una masa bastante irregular, pareciera que tuviera ecogenicidad, diversos ecos en su interior. Heterogénea, ¿no? Exactamente, heterogénea. Y miren cómo está la vascularización. Vascularizado. Muy Bastante. vascularizado, bastante, que está llegando. Posiblemente, si no me equivoco, esto podría ser próstata, pero La está próstata, llegando. sí. Entonces ya hay un Sí. compromiso bastante fuerte. Este paciente ya es directamente un paciente que se ha dejado por mucho tiempo. Como Y en muy estadio posible- 4, ¿no? Ujú, Que ya. exactamente. Hay que hacerle un vaciamiento y a todo eso. Todo afuera. Generalmente ya acá los dejamos como desahuciados, ¿verdad? Porque ya está afectando todo, hasta vejiga. Si toca vejiga, va a tener que colocarse sondas a nivel del renal. Y para estar con eso, el paciente sufre demasiado, ¿verdad? Porque no tiene vejiga y tiene que orinar de alguna manera. Producir ¿No? entonces. Exacto. Ay, Dios. Y así nos vamos. Y así nos vamos. Por eso ese pacientito, yo me acuerdo que sí he visto pacientes con ese tipo de problemas por cáncer vesical, así que tuvieron que retirar todo y está con su sonda en los 2 riñoncitos. Una sonda muy chiquitita, o sea que siempre pagan con eso hasta que ya se van. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tener mucho cuidado también. Podemos estar con coágulos tipo sanguinolentos, pero eso generalmente vendría a ser con una historia de trauma, ¿verdad? En caso que te viene un paciente de tipo traumático, ustedes ven esta imagen, ya directamente coágulos. ¿Ya? Es más sugestivo a coágulos que algún tipo de proceso de un tumor, porque si se dan cuenta, están más ecogénicos, heterogéneos, tiene algunas imágenes un tanto reticulares en su interior, ¿verdad? Entonces puede ser un diagnóstico diferencial. Los cálculos y las masas micóticas también están presentes dentro de estos diagnósticos. Entonces los litos ya es difícil de nosotros no poder diagnosticarlos. Son imágenes hiperecogénicas y siempre viene con su artefacto. El engrosamiento focal de la pared, como la invasión de tumores adyacentes, puede ser próstata, recto, puede ser la próstata. Cuando nosotros hacemos un corte de tipo longitudinal, podemos ver la protrusión prostática y podemos también sospechar de una masa tumoral, ¿ya? A nivel de esa región, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado también. Aparte puede ser recto y cuello uterino, como les decía, en algunas partes sí puede haber una afectación. La hipertrofia prostática benigna también puede producir, como les decía, una masa prominente en base de la vejiga, que simula un tumor de células transicionales, pero por lo general es la protrusión, es lo que está protruyendo a nivel vesical. Pero eso es por la hipertrofia, no es algo maligno. Entonces aquí vemos una imagen en la cual vemos una vejiga llena. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para repasar. Estamos viendo el sedimento, ¿no? Sedimento Cielo urinario. estrellado. Sedimento urinario. Y aparece más que todo que esta imagen de acá, que es un tanto irregular que el sedimento que vemos aquí. Sí, es una, sí, exactamente. Una imagen irregular que Sí, podría sí, ser, exactamente, puede ser de tipo hemorrágico también.
¿ya? Pero eso habría que valorarlo en caso de que mi paciente haya tenido algún tipo de algún trauma. antecedente, ¿no? Exacto, un antecedente de trauma, ¿ya? Entonces siempre valorar al paciente, preguntar a su médico por qué motivo está realizando el tipo de ecografía. Aquí vemos nuevamente esta imagen. Vejiga, próstata. Vejiga aquí arriba, próstata, esto es lo que me refería con el tipo de la protrusión vesical, la cual podemos estar confundiendo si hacemos un mal corte con algún proceso tumoral a nivel de pared vesical. Y vendría que ser solamente la próstata, ¿ven? Corte transverso y corte longitudinal. Y que vendría a ser la protrusión prostática. Muy importante también medir la protrusión prostática en pacientes con hipertrofia prostática benigna. Es muy importante también, que ya que nos da unos grados. Creo que sí les voy a dar la clase de próstata para que puedan verlo bastante bien. Es un tema muy interesante. Ha habido muchas actualizaciones sobre este campo. Ya, pero yo creo que va a ser la próxima clase. Ya. Ok, Bueno. Ok, doctor. Aquí hay otra imagen. ¿Ustedes cómo lo ven esta imagen? No. De bordes irregulares. Regulares. Molar. Parte inferior. Isotogénico. Hiperecogénico. Más Hiperecogénico. Hiperecogénica, de bordes irregulares, que se encuentra en pared posterior de vejiga, del lado, Derecho. sería del lado izquierdo, ¿verdad? Lado izquierdo sería, ¿no? Porque nuestro punto guía está El aquí arriba. Derecho del y lado el izquierdo. lateral izquierdo. Porque este es corte longitudinal y este es corte transverso. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos, igual nos dan todo, si nosotros hacemos el corte longitudinal, pues lo vemos en este lado izquierdo, ¿verdad? Perdón, era izquierdo. Yo también me estoy confundiendo. Acá vemos otra imagen. ¿Ustedes qué creen que están viendo acá? Un poco más complicadito, ¿no? No, próstata Pero igual. próstata, igual es Aumentada. próstata, bastante grande, enorme. Bordes irregulares. Un tanto de bordes irregulares, pero generalmente parece más que todo liso, ¿verdad? Un contenido heterogéneo, no se valora si hay calcificaciones y está obstruyendo o está desplazando totalmente la vejiga. Exactamente, no se puede valorar del todo, sería un corte un poquito más arriba para valorar vejiga. Entonces, dentro de otras patologías que nosotros vamos a encontrar y son comunes también, vamos a ver los divertículos. Estas son formaciones saculares en la cavidad vesical por un cuello que generalmente es estrecho. Puede ser una o pueden ser varias dentro de la pared, muy asociadas a otro tipo de patologías. Si se dan cuenta, aquí tenemos como unos divertículos. Mira el cuello estrecho y viene su dilatación posterior. En este tipo de patologías, cuando son así grandes estos divertículos, podemos estar sospechando de algún tipo de quiste ovárico también. ¿Ya? Si no hacemos los cortes correspondientes, podemos no diferenciarlos. Acá vemos otra imagen en la cual presenta pequeños divertículos, muy pequeños, que aparentemente parecieran pólipos sobresalientes en la pared vesical, pero por lo general tienen una imagen anecogénica abajo. Exactamente, saculares, ¿ya? Entonces un diagnóstico diferencial puede ser también de pólipos, pero son divertículos, son bastante pequeñitos. La litiasis vesical creo que no hay mucho que decir de acuerdo a este tipo de patologías, son imágenes o cálculos a nivel de vejiga, al igual como la vesícula biliar, ustedes lo van a ver tal y como ecográficamente lo han visto, ¿no? Entonces tiene sus imágenes hiperecogénicas, puede ser exactamente, tiene su sombra acústica bastante. A veces, en caso de que ustedes tuvieran alguna sospecha, digamos, ustedes hacen ese corte, ¿qué podrían ustedes hacer para descartarlo de un pólipo? En caso de que no ustedes vieran la parte de la sombra, en caso de que no presentara sombra,
pero ven una imagen hiperecogénica. ¿Qué tienen que hacer para descartarla? Sale el paciente. Exactamente, movilizar al paciente, porque ese circulito se va a ir para otro lado, ¿verdad? Estar moviéndose en movimiento. Exactamente, al igual que en la vesícula. ¿Ya? Entonces es lo mismo, básicamente lo mismo, solamente revisar si es que está obstruyendo a nivel ureteral, de la obstrucción, todo eso, nada más. Ven como aquí les puedo decir, acá vemos una imagen hiperecogénica con su sombra acústica y acá vemos otra imagen hiperecogénica pero que no presenta sombra acústica. Si por ser un caso yo voy a sospechar, lo muevo a mi paciente. Recordemos muy bien que las imágenes litiásicas, si son menores a los 3 centímetros, no vamos a poder observar una sombra del todo fuerte, casi algunas ni siquiera las presentan. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Ven esta imagen, por lo menos movilícenlo un poco al paciente. Y así vamos a descartar si es un lito o una microlitiasis. Entonces, repasando. Muy bien, están viendo el video, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos ver en ese video? A ver, voy a preguntar. ¿Alguien que En me la explique pared. lo que se ve? ¿Brigitte? Sí, doctora. En la pared lateral se puede observar que hay divertículos, ¿no? Porque tienen una forma sacular de un cuello estrecho. Ya, ¿qué más estamos viendo? También en la parte postero inferior, sí, en el lado Ya, está la presencia de una masa. A ver, ya. A ver, poquito vamos a con ver el de nuevo. movimiento. Ahí. Perdón, un momentito. Entonces, ¿estamos viendo? Ah, no, ahí es. Ese. Orina. Ujú. ¿Seguro? A ver. Próstata, ¿no, doctora? De la próstata. Pareciera, pero No es la próstata no porque parece próstata. al movimiento va desapareciendo y Estoy en regular. Además, más parece masa, ¿verdad? Porque tiene sí, un tanto de más irregularidades en su de las forma. paredes, ¿no? De los bordes. Exactamente. En caso de que yo hubiera hecho un corte un poquito más profundo, podría ver la próstata, pero totalmente redondeada, un tanto ovoidea, ¿verdad? Pero esto más irregulares y más asocia, El mira, a pared. divertículo sí se puede observar bien, Sí un se ve cuello, ¿no? bien, Estrecho. exactamente. Aquí está la entradita del divertículo y ahí está su bolsita. Entonces tenemos tenemos dos tipos de patología en este video, la cual vendría a ser una masa a nivel de pared vesical y un divertículo vesical. También es bueno y es recomendable hacer la medición correspondiente del divertículo, ¿ya? Eso siempre se tiene que acordar, tanto de la masa como del divertículo. A ver, siguiente. ¿Quién me va a decir? Doctor. A ver, ¿dónde están los nombres? Que no los veo. Doctora Ana Karen. Descríbame, por favor, este video que estamos viendo acá. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Por favor, descríbame lo que está viendo en este video. Una masa anecoica. A ver, de nuevo. Masa anecoica. No. Con bordes irregulares. No estamos viendo una masa. Sedimento No, sedimento urinario Sedimento, y pared paredes gruesas, vesical rosada. llenado El jet miccional. ureteral. Exactamente. Entonces es vejiga, ¿verdad? Lo que estamos viendo es Vejiga. vejiga. Perfecto. Entonces una vejiga que muchos ya lo han visto y lo han detallado bastante claro. Presenta sedimento, contenido con sedimento y ya se ve bastante claro el engrosamiento de la pared vesical. A pesar de que no lo estamos midiendo, se nota bastante claro, ¿verdad? ¿Puede ser ese engrosamiento, doctora, cuando hay persona mayor de edad?
No, eso es por un proceso de tipo infeccioso, por el sedimento. Entonces, esta paciente lo muy seguro que esté teniendo una infección, una ITU. Yo creo que hasta una pielonefritis, porque ella está bastante engrosadita y tiene bastante sedimento en su interior. Doctora, ¿los Y es una sedimentos serían la parte blanca? Exactamente, todo esto lo que ves aquí, Ajá. estos detritos, Piel estas estrellada. imágenes precogénicas, exactamente. Aunque en este video pareciera más un tanto reticulares, si se dan cuenta, es por la calidad del video que no se nota bien, que me lo baja de calidad, pero son detritos, ¿ya? En caso de que nosotros lo viéramos tal, y como estamos viendo esta imagen un tanto reticulares, podríamos estar hablando de algún tipo de hemorragia a nivel vesical por un trauma. ¿Ya? ¿Y esa imagen lineal, doctora? Sí, hiperecogénica? posiblemente, doctora, por un trauma, ¿no? Porque ahí tiene una brida que le separa, Ah, eso. ¿no? Ahí de la parte, ¿no ve? Eso posiblemente puede ser, ¿no? Porque Claro. muy raro es esa imagen. En el video original sí se evidencia como detritus, pero acá en como me ha bajado la calidad del video, se evidencia, perdón, imágenes de tipo reticulares. Y como dice el doctor, mira, esta brida, Exactamente. pareciera una brida, ¿verdad? Y entonces podríamos también verlo como una imagen con posibles coágulos en su interior, con antecedentes de trauma, ¿no? Eso ya lo podríamos Si es valorar. un paciente accidentado, es ya candidato. Candidato para el diagnóstico ya de coágulos a nivel de vejiga. Sí. Entonces, Ahora, si vino de turismo, no. no, exactamente que no. ¿Ya? Entonces, me hubiera gustado que estén en una mejor calidad estos videos, pero desgraciadamente no. No pensé que me lo iba a bajar tanto la calidad. Entonces vemos aquí la misma imagen que vimos anteriormente, que a ver, vamos a ver si alguien estuvo atento. Nadie diga nada, por favor. A ver, doctora Iris, ¿me puede decir qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el uréter, vendría a ser ureterocele. Ureterocele, ¿verdad? Porque, ¿cómo lo puede describir este tipo de imagen? Es una imagen redondeada, de bordes hiperlecoicos, con contenido. Para hacerlo más fácil, vamos a entonces describir este tipo de imagen como una imagen de tipo quística, ¿ya? Pero vamos a describirlo de otra manera. Una imagen de tipo quística, regular, redondeada, con movimiento y salida, digamos, de jet vesical, digamos. Podemos poner en la imagen, podemos poner el Doppler y lo podemos valorar con jet vesical presente. Entonces, muy sugestivo de un ureterocele, ¿ya? Entonces, eso nos puede ayudar un poco más en la descripción, porque si lo describimos como lo estábamos haciendo, como la doctora lo dijo, puede que nos traiga un poquito de problema, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a describirlo un poquito más detallado en ese aspecto, en algunas cosas, y esta es por imagen quística, ¿no? Podemos ponerle también a nivel de la implantación ureteral, se evidencia una imagen tanto, ya puede ser derecha, izquierda, en este caso es izquierda, imagen quística, móvil, podemos colocarlo. Y aquí hay otra imagen en la cual yo quiero que me puedan describir, a ver, ¿quién me puede describir? Doctor Omar, descríbame por favor esta imagen. Estamos viendo igual vejiga. Puede evidenciar o observar una vejiga. Perdón, se me pasó algo. Una vejiga. ¿Ya? Y con una imagen redondeada hiperecogénica con... ¿Pero qué creen que puede ser esto? ¿Qué creen que puede ser esto? Esa sonda, ¿no? Exactamente, es una sonda, es un balón de la sonda Foley. ¿Por qué motivo yo me doy cuenta que es de sonda? Porque no se encoge y está en el centro. Está en el centro y si se dan cuenta acá hay una imagen, ¿verdad? Un tanto lineal aquí adentro, muy poco perceptible, pero hagamos el otro corte en la cual, mira, aquí ya se nota la punta de la sonda, el globo muy a la pared vesical cerca de la próstata,
y la cual esa viene a ser una sonda, pero como les dije, ya nosotros vamos a estar sospechando de que vamos a ver un balón a ese nivel o un globo a ese nivel, por el hecho de que el paciente viene con su sondita, ¿no? Con su colector de orina. Pero hay unos pacientes que lo tienen escondido y no dicen nada. Y puede suceder algún tipo de, ya cuando ustedes ven, pregunten, ¿usted está con sonda o no está con sonda? Yo he visto muchos pacientes que se lo esconden. Así que tengan mucho cuidado de hacer el diagnóstico. Puede ser un diagnóstico de diferencia de ureterocele, ¿verdad? Muy característico. Doctora, la diferencia... Es que también, doctora, nos quiere tomar examen, pues, el paciente. Exactamente, pero yo les voy a poner más fácil, no se preocupe. ¿Alguien tenía una duda? Entonces la diferencia... Doctora, ¿esa imagen sería un corte longitudinal? Este sería un corte longitudinal. Sí. A ver, había alguien que estaba preguntando. Doctora, lo que le preguntaba era, entonces la marcada diferencia con un uterocele es el hecho de que esa sonda está ubicada en zona céntrica, o sea, ¿esa sería la diferencia? No solamente esa, sino que el ureterocele siempre va a estar directamente en uno de los conductos de los uréteres, mientras que este va a estar en la uretra, ¿verdad? Dentro de la entrada de la uretra, donde el vaciamiento de vesical. Ahora, otra característica que va a tener es que el ureterocele va a tener movimiento, entonces se va a achicar y se va a agrandar, mientras que este va a mantener su normalidad, su tamaño normal. Podemos también valorarlo si a veces en corte de tipo transverso, mira que podemos verlo que está muy alejado de la pared vesical. ¿Ya? Entonces es bastante marcado esta parte de acá. El ureterocele va a tener movimiento cuando haga llenado vesical. Si tú quieres, puedes esperar, si tú ves que este balón está cerca de la pared, pero vemos que está central porque está a nivel de la uretra, no está lateralizado. Cuando es lateralizado, entonces podemos sospechar de un ureterocele, a menos de que el uréter esté con una implantación muy posterior o en otro lugar que no sea la normal, ¿ya? Pero siempre va a tener el tipo de movimiento en el llenado vesical, siempre. ¿Ya? Entonces eso podría ser una de las diferencias dentro de un balón y de un ureterocele. Entonces, sí, Doctora, una pregunta. ¿Hay en ese corte transversal, por qué la forma de la vejiga se ve así? Está más alargada que a comparación de las otras imágenes, digamos. Eso puede depender dependiendo del paciente. Puede que y también depende del corte, ¿ya? Puede que nosotros lo hagamos un corte de tipo transversal, pero tengamos el transductor angulado hacia arriba, o sea, cefálicamente. Exactamente, estamos metiendo, lo angulamos y podamos ver, digamos, la parte superior. Estamos más que todo aquí viendo una imagen más superior que inferior. ¿Ya? Entonces recordemos que la vejiga es un tanto angulada, entonces si yo lo voy a angular un poco, mi transductor hacia arriba, yo voy a ver solamente la parte superior, voy a hacer un corte de la vejiga superiormente, pero no lo voy a hacer al inferior ni al medio. Es por eso que en la parte práctica vamos a ver la forma correcta de cómo colocar un transductor. Y vamos a ver cuáles son las formas incorrectas también y vamos a valorar toda esa parte, digamos, de las imágenes. Es por eso que es bonito en caso de que veamos el hígado, en caso de que veamos riñón, órganos de tipo sólido, que podemos hacer diferentes cortes con la ecografía. ¿Ya? Es por eso que es necesario saber cómo manejar el transductor para hacer los cortes correctos. Es muy posible que estemos muy superior a esta imagen de vejiga. ¿Ya? Entonces nos falta todavía valorar, porque acá no vemos ni próstata ni útero, entonces estamos yendo muy arriba. Es por eso que lo vemos de esta manera. ¿Ya? Vamos a seguir entonces esta imagen de acá, que no sé por qué está así. Perdón, creo que este era un video que ya hemos pasado. Mil disculpas. Aquí vemos otra imagen. Miren que esa es la diferencia. Está el borde del y hay Doppler. ¿Verdad? Pero miren cómo mueve. Cambia de tamaño. Cambia de tamaño, se vuelve grande y se vuelve pequeño y hay una expulsión del jet Doppler, entonces del llenado vesical.
A este nivel, estas son las ilíacas. Cuidado que me confundan con algún tipo de dilatación de los uréteres. Entonces tendría que ser las ilíacas. Aquí vemos otra imagen. ¿Qué pueden ver acá? Igual, Divertículo. una imagen. Varios divertículos. Parecen divertículos, ¿verdad? Porque presentan un cuellito, ¿no? Entonces sí podríamos verlo como divertículos y en algunos casos también podemos hacer un diagnóstico erróneo de múltiples pólipos vesicales. Por lo general no deberían ser tantos pólipos, estos más son divertículos vesical en una pared bastante larga, aunque esto pareciera ser un pólipo asociado. Un pólipo, no muy diferente. Es muy diferente, muy hiperecogénico, también puede ser tanto redondeado y irregular, pero hay que hacer un estudio. En este caso sería lo ideal colocar Doppler para ver si es que presenta vascularización o no. Exacto. ¿Ya? Y así nos ayudamos también un poco. Vamos a ver la siguiente, que está también de mala calidad, pero se nota un poco a lo que quiero llegar, ¿verdad? ¿Qué vemos a este lado? Divertículo. Exactamente. Bastante pequeñito y miren acá vemos otro divertículo. Aquí también, sí, más grande. Más grande, exactamente. El diagnóstico de diferencia si la duplicación vesical puede parecerse a esto, pero más parece un divertículo, ¿verdad? Por el hecho del cuello pequeñito. Con el cuello estrecho. Exactamente, muy estrecho. Sí. En caso de que fuera, digamos, una duplicación vesical, debería tener un septo, pero no de esta manera, no con un cuello ahí. Puede ser incompleto, basta con hasta la mitad y lo demás totalmente libre. Son diagnósticos de tipo diferencial, entonces. Y aquí vemos, ¿ustedes creen que es una vejiga normal o anormal? A ver. Veremos. ¿Cómo? Parece, hay un divertículo. Vamos a hacerlo más lento. Basta con que vean este corte. Sí, con un borde irregular, pero... Es una vejiga totalmente normal. Lo único que quería aquí mostrarles es que también, al igual que las anteriores videos, la próstata, pero miren que se puede diferenciar en la próstata. La sombra. Esa imagen hiperecogénica. Exactamente. Esas son imágenes hiperecogénicas. Entonces, debido a una calcificación, producto de algún tipo de prostatitis crónica, y que generalmente esto se ve en pacientes adultos también mayores de avanzada edad, aquellos que también presentan algún tipo de, arriba de los 30 años con una agenesia sexual, se puede decir que no presentan deseo sexual y producen ese tipo de alteraciones. Doctora, ¿sí? Doctora, a ese nivel se puede confundir con un cálculo si tuviera sombra, pero justo a ese nivel. Se podría hacer un cálculo a nivel de uretra, pero tendría que haber dilatación. Tendría que tener dilatación, ¿verdad? Uretra prostática, como hemos comentado, ¿no? Los cálculos que tienen ácido úrico puro, no proyectan sombra, ¿no? Claro, pero no lo vamos a ver nosotros tampoco. Generalmente los cálculos de ácido úrico nosotros no lo vemos. No lo radiografía. Exactamente, pura radiografía. Entonces, exactamente. Esto podría ser, digamos, una calcificación directamente, y si tú estás buscando o sospechando de algún tipo de litiasis a nivel ureteral, pues debería estar presente sí o sí una dilatación, o por lo menos el conducto ureteral que se vea bastante claro. Ya entonces, cosa que no lo vemos, una línea tubular, no se puede apreciar en esta imagen, ¿ya?
Entonces, si algún caso tú sigues sospechando, entonces trata de hacer un barrido completo de la próstata, haciendo los diferentes cortes correspondientes, tanto en corte longitudinal como un corte transverso, que generalmente el corte transverso es mejor para valorar este tipo de alteraciones, ¿ya? Porque vamos a ver todas las partes, las fases, tanto la zona periférica, la zona fibromatosa, la zona central, las glándulas. Todo eso lo vamos a ver más que todo en los cortes de tipo transverso. Entonces, como le digo... Doctora, y con una sonda, colocando sonda, ¿será que puede entrar un cálculo que esté a ese nivel, retroceder a la vejiga, retrocede, ¿no? Un cálculo que está obstruyendo. Claro, podría retroceder, pero lo ideal sería retirarlo, ¿verdad? Sería retirarlo, ¿verdad? En ese caso, si lo hacen de manera de emergencia, pues es muy doloroso. Debe ser muy doloroso, por lo que he visto, ¿no? Puede deberse también, si es que vemos algún tipo de dilatación, pues puede estar a nivel de glande también la obstrucción. ¿Y sucede en esos casos? Sí. Hay bastantes casos de ese tipo. Y eso ya no es necesario cirugía, así que se lo retira directamente con unas pinzas, un poquito de gel y lidocaína y ya. Pero igual es doloroso para el paciente. ¿Ya? Entonces, la parte renal ya hemos terminado, la parte vesical también la hemos terminado. Vamos a adentrarnos acá, entonces vamos a hablar un poco sobre los grandes vasos. De acá después del receso de los 15 minutos vamos a hablar un poco sobre los grandes vasos. No voy a hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué motivo? Por lo general la ecografía de grandes vasos debería ser para maestría y Doppler, ¿ya? Es otro tipo de estudio un poco más avanzado, hay que valorar todas las frecuencias, si tiene una presión alta, si no, y eso ya es un poco más complicado, pero sí voy a hablarles sobre las partes básicas, lo que nosotros tenemos que revisar sí o sí en la parte abdominal, para que así nosotros tengamos una idea y nosotros podamos ayudar como un diagnóstico un poco más temprano para que sean los diferentes tipos de estudios o el tratamiento o la conducta a seguir para el paciente. ¿Ya? Entonces, como les digo, no va a ser del todo muy detallado, pero sí vamos a ver parte por parte las características básicas de estos grandes vasos, sobre todo en la parte de aorta. ¿Ya? Que entonces vamos a tener que diferenciar exactamente los aneurismas, las disecciones, los aneurismas falsos, para poder diferenciar ese tipo de imágenes, ¿ya? Y las patologías. Para cultura solamente, no. Para cultura solamente, pero les sirve, no crean. Porque a mí ya me ha tocado solamente hacer una revisión de tipo abdominal y encuentro un aneurisma. Un aneurisma, entonces le ayudo más al paciente informando de esa imagen irregular que veo a nivel de aorta para que se haga el tratamiento que corresponde. ¿Ya? Pero no es necesario que ustedes hagan un estudio detallado. Una preguntita. ¿Será que después de este diplomado van a ingresar maestría? He escuchado que sí están con la intención de abrir la maestría, así que les conviene mucho a ustedes para que puedan seguir. Sí, pues. Sí, es muy bonito la parte de la maestría, no solamente van a ver la parte básica que ya la han visto, sino que un poco más avanzada, la parte de Doppler, la parte pleural, musculoesquelética, partes blandas, testiculares, tiroides, o sea, hay un montón, y ustedes solamente están comenzando con esta. No sé si alguno lo ha visto, que la parte renal es bastante compleja, lo es, pero si se van adentrando más a la parte de la maestría de ecografía, pues va a estar aún más compleja. Es por eso que en algunos países hay médicos que solamente se encargan de una sola especialidad. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo el doctor José puede encargarse solamente, puede ser un ecografista de partes blandas, pero por lo general aquí en nuestro país todavía estamos tratando de colocarnos como ecografistas, pero en la parte de especialidad, ¿no? Que tenemos ciertos problemas con los imagenólogos. Somos podólogos todavía acá, doctor. Exactamente. ¿Ya? Entonces, si tienen algún tipo de problemas en su área de trabajo en la parte de ecografía, yo sé que hay muchos en esa parte con los ginecólogos, con los urólogos, con los imagenólogos más que todo, hay que tener paciencia,
no es bueno también discutir con los colegas que son más especialistas, ¿no? Pero siempre hay uno que otro que puede superarlo en esa parte de la parte de ecografía. Así tener paciencia, ¿ya? Entonces, tomemos nuestro descanso de unos 15 minutos, algunos que están almorzando, traten de almorzar, y nos volvemos a ver dentro de, a ver, sería a las, ¿les parece bien a las 3, tiene 1:20, para que puedan almorzar? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Está bien. Ya, entonces, Doctora, 1:20. ¿y en cómo sabe usted que algunos ya están almorzando? Es el horario, ¿no? Hasta yo no he almorzado todavía, le cuento. En un horario medio feíto, ¿eh? Gracias, doctor. Ya, listo. Sí, Entonces pues. nos vemos en unos 20 minutos. Sí, sí, doctora. Vayan comiendo tranquilamente. Gracias, Ok, doctora. vamos a parar la grabación. Ya, doctora.